Amigos, buenos días. Nos encontramos en el viernes de la octava semana del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos regresa al libro del Eclesiástico, uno de los libros sapienciales. Eclesiástico capítulo 44, verso 1 y luego versos 9 al 13. Bueno, vamos a leerlo. Dice: hagamos ya el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según su sucesión. Luego, ese fue el verso 1, pasamos al 9 hasta el 13. De otros no ha quedado recuerdo, desaparecieron como si no hubieran existido, pasaron cual si a ser no llegaran, así como sus hijos después de ellos. Mas de otro modo, estos hombres de bien, cuyas acciones justas no han quedado en olvido, con su linaje permanece una rica herencia su posteridad. En las alianzas se mantuvo su linaje y sus hijos gracias a ellos. Para siempre permanece su linaje y su gloria no se borrará. Bueno, vamos a decir como 4 cositas o 3, algo así. Solo el hombre piadoso sobrevive en sus obras y en su buen nombre. Hombres de bien, hombres de esperanza, fieles al pacto con Yahvé. No estamos hablando simplemente, o el eclesiástico no está hablando simplemente de hombres famosos. No. Vamos a, cuando digo famosos, como lo sería un cantante, un jugador, un actor. No estamos hablando en esos términos. Vamos quizás a recordar un poco lo que dice Jesús en una de sus parábolas sobre el juicio final. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vestiste, etcétera, etcétera. Por allí es donde va el sentido de este libro de sabiduría, de este libro sapiencial, del libro del Eclesiástico. Amén. Amigos hermanos, vamos a continuar con la meditación del Evangelio de hoy, que es Marcos 11, versos 11 al 25. A ver, es un poquito largo. Vamos a tratar de hacer un resumen. Es la entrada en la versión de Marcos de Jesús a Jerusalén. La gente lo ha alabado. Jesús decide regresar a Betania junto con los 12. Si no me equivoco, descansa. Al siguiente día, Jesús va al templo de Jerusalén, y como es la entrada, como hemos dicho al principio, Jesús había sido aclamado en la entrada, es la entrada mesiánica. Entonces este Mesías, este Jesús mesiánico, viene a purificar el templo, va al templo y empieza a voltear las mesas de los cambistas, a echar a los que estaban vendiendo palomas y a todo el que estuviera en el templo vendiendo algo, y en algún momento dice: mi casa es casa de oración, ustedes la han convertido, creo que dice así, en una cueva de ladrones. Mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Esta es la peculiaridad que tiene Marcos en esta versión. No dice mi casa es casa de oración, sino mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Sus enemigos, los enemigos de Jesús, la cúpula religiosa, no dice nada porque le tiene de alguna manera miedo al pueblo. No lo apresan en esos momentos, no hacen nada. Se me olvidaba algo. Jesús, antes de este episodio del templo, Jesús tenía hambre en algún momento determinado, vio una higuera y como no encontró higos,
le echa como una maldición, ¿no? Que nadie coma nunca nada de ti. Y entonces los apóstoles los habían escuchado. Después de este episodio, ahora sí, de el templo y cómo Jesús ha echado a los cambistas y a los vendedores, entonces en algún momento Jesús pasa con los discípulos y los discípulos ven la higuera que prácticamente está seca, y se recuerdan a las palabras de Jesús y les dice: Jesús, la higuera que maldijiste, mira cómo está. Y entonces aquí parece que hay una respuesta que le lleva a pensar a quienes leen el Evangelio en una respuesta, en una invitación a pedir con fe, porque es lo que dice Jesús: todo lo que pidan con fe. Si le dicen a esa planta, quítate de ahí, plántate en el mar, y lo hacen con fe, sin dudar, así va a ocurrir. Pidan con fe y sin dudas. Y luego finaliza diciendo que también hay que pedir perdón para que nuestra oración sea escuchada. Pero la manera como lo coloca el Evangelio de Marcos hace pensar a algunos teólogos en el Padre Nuestro. Nosotros sabemos que Lucas y Mateo son los que hablan del Padre Nuestro, no así Juan ni el Evangelio de Marcos. Pareciera ser entonces que el redactor de este Evangelio tiene conocimiento del Padre Nuestro al hablar del perdón, de la necesidad de que perdonemos a los demás. En fin, amigos, vamos a resumir. La higuera simboliza Israel. Algunos entendidos los ven así. La higuera siempre en los profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, si no me equivoco, hablan de Israel como una higuera. La maldición que Jesús lanza a la higuera es una acción parabólica que dramatiza el juicio de Dios contra el Israel que es estéril, el Israel que no produce frutos de conversión. En el contexto de la maldición lanzada por Jesús contra la higuera, y a la luz de Isaías, Ezequiel, Oseas, Malaquías, Zacarías, la acción de Jesús se presenta como el ejercicio de su autoridad mesiánica, como símbolo del juicio de Dios contra los abusos cometidos en el templo. Parece entonces que aquí que una cosa está relacionada con la otra. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, es decir, los gentiles ocuparán el lugar que les corresponde en el templo de Dios. Tengan fe, pidan con convicción y sobre todo perdonen. Perdonen. Amigos míos, que esta palabra se siembre en nuestros corazones, que nos ayude a convertirnos, a tener apertura, a que este evangelio produzca frutos en nuestras vidas, frutos de amor, frutos de conversión, frutos de bondad, de generosidad, frutos de fe, y que precisamente con fe, sin dudar, con convicción, pidamos al Señor cuando estemos en oración. Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.